Hermanos, quería compartir un pasaje antes de que mi hermano pase a enseñarnos y poder deleitarnos en la palabra de nuestro Señor. Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 4 versículo 11, dice, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Vamos a orar por mi hermano porque veo y creo que muchos son bendecidos con la vida de mi hermano y ahorita vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Sé que mi hermano se ha preparado, ha sido diligente, pero veo en su conducta, en su amor, su espíritu, fe y pureza. Veo eso reflejado en él. Y no tengamos en poco su juventud, porque el Señor lo usa para bendecirnos y ahorita nos va a bendecir con su palabra. Se trata de nuestro Señor Jesús, pero también hay que honrar a los hermanos que se preparan y nos bendicen con la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver así. Gracias, Padre amado, te doy por la vida de mi hermano que vas a usar en este momento para enseñar tu palabra, Señor. Sé que se ha preparado, sé que es temeroso de ti, Señor, y va a ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Úsalo eh, y guíalo, Padre, en cada palabra que va a salir de su boca, Señor. Sé tú hablando a través de él, bendícelo y bendícenos, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre amado, por su vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Verdad? Aló, aló, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, muy buenos días, hermanos, hermanas. Uf, la verdad que me emocionan las palabras de Alfredo, porque además con él fue con el que llevé mi discipulado y es especial para mí que tenga esas palabras para mí, así como lo tuvo Pablo también con Timoteo. Así que gracias, hermano. Pero bueno, qué lindo también el tiempo que pudimos tener hoy día en la mañana, un tiempo donde pudimos recordar a nuestro Señor Jesús, un tiempo donde todo lo que estamos haciendo acá, toda nuestra fe, eh, es recordada en el Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección, en cómo lavó nuestros pecados. Entonces es hermoso recordar eso y pensaba más de mañana cómo es que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla de Jesús, habla del Mesías. Y no es diferente con lo que veremos hoy, así que no perdamos el foco y miremos a Jesús en esta mañana. Pero bueno, lo que vinimos. Vamos ahí a Hechos 22. Aunque en realidad para entenderlo mejor tendríamos que ir al 21. Así que vamos al 21, vamos a leer del versículo 27 al 40. ¿Están? Leemos, dicen. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y es del lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto en él, en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que en toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando
Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban unas cosas y otros otras. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con las manos al pueblo y echó gran silencio y habló en lengua hebrea, diciendo, bueno, esto que acabamos de leer es meramente un contexto y los que estuvieron la semana pasada, y si recuerdan, recordarán bien, ¿verdad? Todo esto. Entonces el contexto de lo que veremos hoy es que Pablo estaba a punto de defenderse, ¿cierto?, de esta multitud que le quería matar, de esta multitud en Jerusalén que falsamente le acusaron de algo bueno que él no había hecho. Entonces, este es el contexto. En esto estamos, quiero que nos ubiquemos en esto, porque Pablo además estaba todo golpeado. O sea, convengamos que seguramente estaba muy débil, seguramente no tenía muchas fuerzas, pero aún así, Pablo quería defenderse, pero cuando yo me puse a leer y a estudiar, y complementando con otros textos, es importante que entendamos de que Pablo, más que querer defenderse de la multitud, él quería dar testimonio de la obra de Cristo en su vida. Él miraba a las personas que le querían matar con compasión. Él, más que una defensa propia de él dio testimonio de lo que Cristo, recuerda lo que vimos en la mañana, Cristo, recordamos a Cristo, él hizo y mostró, ¿verdad?, a Cristo su vida, lo que Cristo había hecho en su vida. Entonces, cuando estemos leyendo, tengamos eso en cuenta, veamos el amor y la piedad de Pablo por estas personas, más que simplemente una defensa. Si vemos solamente una defensa, nos perderemos de la profundidad que Pablo le está metiendo a esto, o que Dios en realidad quiere transmitir en esto. Y bueno, uno de los versículos que de hecho mi papá mencionó la semana pasada, para respaldar este amor que Pablo tenía por ellos, en Romanos 9, del 3 al 4. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Dios. O sea, él decía que prefería perder su salvación, aunque sabemos que eso no se puede ser. Él aún así lo dijo. Decía, prefiero perder mi salvación. A este extremo estaba hablando, prefiero perder mi salvación, prefiero ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Él tenía un profundo amor por esas personas que le querían matar, por esos judíos que estaban en el error. Él no veía gente que le quería matar, él veía personas pecadoras y él tenía piedad por esas personas. Ese era el corazón de Pablo. Y perdón que haga tanto énfasis, pero es importante que entendamos esto antes de entrar en todo el testimonio de Pablo. Porque si no, solo nos quedaremos con que se estaba defendiendo y estaba hablando un poco de su vida. Pero la verdad es que Pablo tenía un corazón de amor y compasión por estos hermanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, hagamos ahora una lectura de la fracción, de la porción que sí nos toca, que es del capítulo 22, del versículo del 1 al 16. ¿Me siguen? Dicen, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois,
todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también perseguí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Seguimos verso 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí y acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Gracias. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para que nos guíen este tiempo, no solo a mí, sino también a ustedes, para que estén atentos y expectantes a lo que Dios quiere decirles. ¿Oramos? Amado Dios, gracias te damos por esta hermosa mañana que tú nos regalaste, Señor, que empezó, Señor, recordando tu obra, Señor, tu obra redentora, Señor, en nosotros, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, lo que le da sentido a nuestra fe. Gracias por eso, gracias porque es hermoso poder recordar también el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Te pedimos ahora en este tiempo, Señor, que nos ayudes a agarrar tu palabra, Señor, y hacerla propia y que genere cambios en nuestra vida, Señor, que tu palabra cale profundo en el corazón de mis hermanos, Señor, y que pueda tu palabra transformando, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tú transformando la vida de mis hermanos. Ayúdame también a mí, Señor. Un siervo indigno, Señor, total de estar acá. Ayúdame a mostrarte a ti, Señor. Y ayúdame a dar tu palabra y tu voluntad y lo que tú quieres y no lo mío. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, este, este fragmento que me tocó, le llamé el testimonio de un hombre fiel. Y bueno, como ya leímos, vemos entonces el ejemplo del testimonio de Pablo. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que se va a narrar en este momento, ¿cierto? Y lo dividí en tres partes y lo voy a decir inmediatamente para que lo vayan ahí marcando y lo vayan siguiendo de mejor manera. La primera parte es la vida de Pablo antes de Cristo, del versículo 1 al versículo 5. Esa es la vida de Pablo antes de Cristo. Vemos después la actitud de Pablo a su encuentro con Cristo, del versículo 6 al versículo 10. La actitud de Pablo a su encuentro con Cristo. Y vemos por último, del versículo 11 al 16, vemos la obediencia de Pablo inmediata en su conversión. Vamos a partir obviamente por el inicio y vamos a ir leyendo versículo por versículo y analizando un poco lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Dice así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Asimismo empezó su discurso Esteban antes de ser apedreado. No sé si recordamos ese discurso de Esteban. La verdad es un discurso hermoso donde hace un recuento, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento y todo el obrar de Dios hasta la persona de Cristo. Lamentablemente para Esteban no terminó muy bien para él, pero claramente esto marcaba, ¿verdad?, una humildad, en este caso de Esteban en ese momento, y una humildad de Pablo en este momento al hablarles a ellos.
varones, hermanos y padres, había un respeto, había una humildad, había una cortesía, un respeto por esa persona. Recordemos y tengamos en mente constantemente de que él más que defenderse, él quería empatizar con ellos para llegar a ellos con la verdad de Cristo, con lo que Cristo hizo en él. Seguimos, dice, oíd ahora mi defensa. Y esta palabra en el original es la palabra apología. Y este término era un término que se usaba antiguamente para las defensas en los tribunales. Entonces, convengamos de que si usaba esta palabra, entonces no era una defensa ahí más o menos, ¿verdad? Era una defensa bien estructurada, con buenos argumentos, bien razonados y pensados, que en este caso era la obra de Cristo en su vida. ¿Qué mejor argumento que es, verdad? Y seguimos. Dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él le dijo, y si recordamos en el capítulo anterior, vemos que Pablo ya había levantado su mano. ¿Y qué había hecho la multitud cuando levantó la mano? Había guardado silencio. Y vimos la semana pasada también de que es impresionante porque, en base al contexto, esas personas querían matar a Pablo. Estaban alborotadas, gritando, mátenle. Y Pablo levantó la mano y guardó silencio. Y claramente es el obrar de Dios. Claramente el obrar de Dios en esa situación. Dios estaba con Pablo. Y bueno, aquí dice, hablando en lengua hebrea, guardaron más silencio. Eso me dice un poquito a mí de que en realidad, eh, si bien había silencio, si bien había atención, no estaban todos totalmente conectados con Pablo en ese momento, hasta que él empezó a hablar en lengua hebrea, ¿verdad? Pablo les habló en el idioma hebreo. Este no era un idioma muy hablado, ya que no todos lo dominaban. Recordemos que el idioma más común en ese tiempo era el griego y el arameo. ¿Ok? No era el hebreo. De hecho, muchos de ellos, muchos de esos judíos habían perdido ya un poco esa lengua. Los que la manejaban un poco mejor eran precisamente los que estudiaban la ley. Y esto es importante porque si recordamos la acusación que le estaban haciendo a Pablo, era directamente en contra de la ley. Entonces, ahí prestaron atención a lo que Pablo tenía que decir. Se dieron cuenta que Pablo no era cualquier persona, por así decirlo, ¿cierto? Él tenía un conocimiento, no era, como les dije, cualquier persona, era alguien con conocimiento acerca de la ley de Dios. Y quiero volver a ser pesado con esto, pero esto no lo hizo él para presumir, ¿verdad?, de que él hablaba en hebreo, de que él tenía conocimiento, sino que siempre recordemos que él estaba buscando empatizar, él estaba buscando conectar con esa multitud. Una multitud complicada, una multitud que de hecho le quería asesinar. O sea, tengamos eso en mente, tengamos esto en nuestra cabeza. Él quería llamar la atención de ellos con eso. Y claramente vemos que no lo logró. Seguimos, dice, perdón, vuelvo. Él logró esto, recordemos, por lo mismo que vemos en el capítulo 21, que era porque Dios estaba con él. Y Dios, bueno, veremos que le fue preparando toda su vida también para estos momentos. Dice así el versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, incluido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perdón. Bueno, al principio aquí parte diciendo yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Si bien recordemos la intención de Pablo, él estaba haciendo una defensa y parte de su defensa era mostrar de que él era judío igual que ellos, ¿cierto? Él era judío, nacido en Tarso de Cilicia. Él estaba mostrando, ¿verdad? Como les dije, que entre él y ellos no había tanta diferencia. Él también era un judío como ellos. Y veremos que a lo largo del relato él se va acercando cada vez más a la cercanía con ellos, va cada vez más enfatizando esa cercanía y esa conexión que en realidad él tenía con ellos.
Y dice, bueno, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Él si bien no nació en Jerusalén, él fue criado en esta ciudad de Jerusalén, una ciudad súper importante para ellos. Y dice, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre de mucho testimonio y muy reconocido ahí en Jerusalén por ser un hombre que conocía la ley de Dios. O sea, no era cualquier persona. Es como que yo ahora me presento aquí adelante y diga, no, yo vine acá porque a mí me enseñó el hermano Mario, así que tranquilo, se lo enseñó. Él tiene buen testimonio. Era algo parecido, le estaba mostrando a alguien que tenía buen testimonio, a alguien que conocía la ley. ¿Por qué hacía este énfasis en la ley? Porque le estaban acusando precisamente de que no le tomaba el peso a la ley y de que había profanado el templo. Entonces él seguía poniendo argumentos y nombres en este caso de Gamaliel, de que era una persona que conocía la ley de Dios y ellos lo sabían. Y por eso le nombra a Gamaliel. Entonces él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y acá esta palabra instruido tiene el sentido de que fue enseñado y corregido desde niño. O sea, no fue solo, no es que fue a una escuela donde estaba Gamaliel, él directamente fue criado, corregido, instruido por Gamaliel. Entonces él agarró cosas de Gamaliel sin duda. Bueno, recordemos que las acusaciones a Pablo iban ligadas con la ley y por eso Pablo usó a Gamaliel. Recordemos eso, tengámoslo en mente, no lo está nombrando porque sí. Hay una razón de ser de por qué le está nombrando de que fue criado por Gamaliel. ¿Sí? Y dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Y vuelvo a repetir acá la ley. Él recuerda, él estaba defendiéndose y mostrando que no había una lejanía entre él y esas personas. ¿Ok? Entonces él estaba mostrando su cercanía, él quería llegar a esas personas. Y esta palabra estrictamente tiene el sentido de exactitud, de atención al detalle y precisión. Y Pablo volcó todas esas cualidades en el estudio de la ley, por lo que Pablo era un erudito en la materia en realidad. Ellos le acusaban de que Pablo andaba profanando el templo y de que no le tomaba el peso a la ley, y en realidad Pablo era un erudito de la ley de Dios. Era el que conocía la ley de antes incluso de conocer al Señor Jesús, que lo veremos ahora. Él fue instruido desde su niñez en la ley de Dios, con mucha exactitud, ¿verdad? Fue instruido por Gamaliel estrictamente en la ley. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Era absolutamente incuestionable el celo que Pablo tenía por las cosas de Dios. Que por cierto, esto se intensificó una vez él conoció a Cristo y el panorama completo. Se intensificó su celo por su Señor. Y este celo era parte de algo que el viejo Pablo tenía en común con esta multitud. Recordemos que Pablo buscaba conectar y empatizar con la multitud. Y recordemos que no era cualquier multitud. Eran judíos y judíos que querían matarle. Y recordemos el corazón de amor de Pablo por estas personas. Seguimos en el versículo 4. Leamos el 3 primero, si dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como ahora lo sois todos vosotros. Seguimos con el versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Dice, perseguía yo este camino. ¿Cuál camino? Recordemos cuál era el camino. Aquellos les decían que eran los del camino. Eran los creyentes. Eran los cristianos. Y Pablo estaba diciendo que él perseguía a los cristianos. ¿Verdad? Y no los perseguía de cualquier manera. Él los perseguía. Yo me hice esta pregunta cuando leía el texto. En realidad el mismo texto lo responde, pero decía, ¿hasta dónde llegó Pablo en su persecución por los cristianos? Él llegaba a capturarlos, llegaba a apresarlos,
y hasta lo más drástico, él llegaba a matar a los cristianos. O sea, su celo era tal por la ley y por las cosas de Dios, erradamente sabemos, que él llegaba a matar a los cristianos. Él los perseguía, los encarcelaba y hasta los mataba. O sea, no había cuestionamiento alguno de que Pablo era celoso de la ley. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esto que estaba diciendo Pablo en este versículo era agradable de contar a las personas? ¿Era algo agradable de recordar y traer a memoria, conociendo el corazón de Pablo? Claramente no. Seguramente traía pena, seguramente traía vergüenza, dolor a su vida. Pero él no lo estimó eso y vio a las personas y tuvo compasión y decía, esto es necesario porque necesito conectar con el perdido. Necesito conectar con el que está en el error. Necesito conectar con el que está en pecado. Él no veía sus intereses, él no veía lo que humanamente quizás todos hubiéramos hecho. Él veía el propósito de Dios en esa situación. Y empezó a contar su testimonio, llegó a esta parte y imaginé el dolor que se traía para Pablo. Teniendo en cuenta que muchos de esos hermanos, incluyendo a Esteban, que lo mencionamos anteriormente, pasaron a ser precisamente sus hermanos. Tremendo, la verdad, el carácter de amor de Pablo por esas personas. Y bueno, también vemos acá que él era tan celoso de las cosas de Dios, como les digo, erradamente, que perseguía a hombres y a mujeres. O sea, no hacía excepción. Él perseguía con todo hasta la muerte a estas personas. Y recordemos que, no más que recordar, pensemos en el dolor que esto traía para Pablo, en lo radical que era Pablo con los que después fueron sus hermanos. Qué triste debió haber sido para él, qué pena, qué dolor tuvo que haber traído, pero él pensaba más en esa multitud enojada, en esa multitud que quería matarle, porque sabía que estaban en el error y que quería mostrarles la obra de Cristo. Leemos de nuevo el 4 para pasar al 5. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieren allí para que fueran castigados. El sumo sacerdote era la máxima autoridad judía. Bueno, no sigue, o sea, cuando se habla de sumo sacerdote se habla de autoridad, alguien que tenía autoridad con los judíos. Entonces él también menciona a esta persona que podía ser testigo de él con todas las cosas que le estaba contando. Entonces dice, como el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad judía, también me es testigo. O sea, él podía verificar, él podía testificar de que lo que estaba hablando Pablo era cierto, de que lo que estaba hablando Pablo no era inventado, de que lo que estaba hablando Pablo no era un cuento de hadas, era la realidad. Y era en realidad la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. Y dice, y todos los ancianos, o sea, tanto el sumo sacerdote puede dar testimonio, como también los ancianos, y aquí los ancianos se refiere al Sanedrín, o sea, a los líderes de Jerusalén. Perdón, me perdí. Ok, aquí dice, bueno, cuando vi esto, ¿verdad? Eh, Quise ir al primer relato donde se ve, ¿verdad? El testimonio de Pablo, que es ahí en Hechos 9, ¿cierto? Y me gustaría leerles el versículo 1 al 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, cuando Pablo dice ahí de quienes también recibir cartas para los hermanos, estas cartas él mismo las había pedido al sumo sacerdote. Porque recuerden que él quería perseguir a los cristianos. Y
¿Por qué Damasco? Porque Damasco era una de las ciudades donde más huyeron los creyentes cuando empezó la persecución. Entonces Pablo era una persona inteligente y era una persona táctica también, una persona que, bueno, la misión que él tenía la quería hacer con todo y pidió cartas al sumo sacerdote para ir con máxima autoridad a apresar a los creyentes que estaban ahí, a entregar a los creyentes que estaban ahí y a matar a los creyentes que estaban ahí en Damasco. Pero vemos cómo el Señor después va a cambiar todo eso, ¿cierto? Bueno, terminando esta sección, creo que es importante volver a empatizar el corazón de Pablo. Pablo buscaba empatizar con la multitud, mostrando que él haría lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que estaban haciendo con él. Leamos el versículo 5 de nuevo, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto mismo también recordemos que pasó un poco con Esteban, de hecho fue el primero, ¿cierto? Después de eso empieza ahí esta persecución. Pero lo que quiero que entendamos de esto es que Pablo estaba mostrando lo radical que él era con estos creyentes. Y como les dije, esto me hace pensar un poco en cómo, o más en cómo, me hace pensar en que Pablo hubiese consentido él en su propia muerte. De que Pablo era tan celoso de las cosas de Dios, y repito, erradamente, que seguramente lo que ellos estaban haciendo en ese momento era oración primero ahí estar diciendo, mátenlo, mátenlo. ¿Qué buscaba él? Empatizar, cercanía, piedad con el perdido, con el que estaba en el error, porque él también estuvo ahí. Y creo que, ya hablando un poquito más de tú a tú, por así decirlo, creo que eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros como iglesia, ¿verdad? Ver al perdido como, o más que como ver al perdido con compasión, como lo ve nuestro Señor Jesús, no juzgando porque no nos corresponde, sino mirando con compasión al perdido para que lleguen a la verdad del Evangelio. Pablo decidió exponerse en cierta forma con tal de mostrar el obrar de Cristo a su vida. ¿Para qué? Para testificarle a ellos, a la multitud que quería matarle. Y creo que a veces somos muy rápidos en ofendernos con las personas, sobre todo nos ofendemos con hermanos, pero a veces nos ofendemos con las personas del mundo. Yo digo, bueno, está bien o están en pecado, pero digo, ellos están en el error y están cegados espiritualmente, no están viendo la verdad. Antes que salir ahí a juzgar a la persona, hay que llegar ahí a empatizar y a buscar tener piedad por esa persona. Amén. Piedad por el perdido. No son nuestros enemigos, por así decirlo. Tenemos que ir y hacer lo que hacía Pablo, mirarnos con piedad. Y con eso en mente, quiero pasar a la segunda parte, a la actitud de Pablo en su encuentro con Cristo. Versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Y aquí dice, bueno, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, dice, como a mediodía. A mediodía era el momento del día, precisamente en donde más luz había. Y esto es importante por lo que dice después, o sea, es el momento que más luz había. Y dice de repente, esta palabra de repente tiene el sentido de súbito, de algo inesperado, de pronto. Entonces, en el momento que más luz había, de repente, inesperadamente, súbitamente, se le aparece una luz, ¿verdad? Una luz que le rodeó del cielo. En el momento que más luz había, destacó la luz. Pero no la luz natural que había en esa hora del día, sino la luz, lo veremos más adelante, aquí todavía no lo dice, pero es la luz de Cristo. Es la luz del Mesías que Pablo todavía no le conocía. Pero se le presentó a Pablo, ¿verdad?
Y es hermoso saber de que no tenemos un día de coincidencias. Él en el momento de más día se le apareció Jesús a esa hora. A esa hora se apareció Jesús, inesperadamente, contra todo pronóstico. Y hubo gran luz. Tremendo. Versículo 7 dice, y caí al suelo. San Pablo cayó al suelo por esta luz. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso también es tremendo. Jesús había tomado totalmente personal la persecución de Pablo a su iglesia. Era algo personal contra Jesús. Y se le apareció Jesús para detenerlo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo seguramente estaba muy confundido. Él seguramente, yo imaginaba, decía, pero ¿quién eres tú? Y de hecho después le pregunta, ¿quién eres? O sea, él literalmente no sabía quién era. Y aún así le estaba diciendo que lo estaba persiguiendo. Había mucha confusión seguramente en Pablo. Pero bueno, ahí estaba Jesús tomándose personal el daño que hacía con sus hijos. Y eso también es lo que hace el Señor hoy. Se toma personal las cosas que hacen contra nosotros. Y es por eso que también nosotros muchas veces, antes que ofendernos con el perdido, debemos mirar con compasión, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vimos que Jesús se lo había tomado personal. No estaba persiguiendo a la iglesia, o no estaba persiguiendo solo a la iglesia, sino estaba persiguiendo al dueño de la iglesia. Estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús, al Mesías. Él aún no lo sabía, eso sí. Seguimos, dice, versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo, tras esta situación sobrenatural que estaba viviendo, usó esta expresión de respeto que mostraba humildad. Cuando él hace la pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? Y esta expresión era una expresión, como les dije, de respeto y que mostraba humildad y sumisión a la persona con la que estaba hablando. Pero en este caso debemos entender de que al menos en Pablo debió ser más que solo eso. Él aún no lo sabía, ¿verdad? Pero debió ser más que solo eso, ¿cierto? Debió ser más que solo un señor de respeto, sino un señor de que genuinamente él es el señor de su vida. Y más adelante así va a ser. Y creo que hay un tremendo peligro en nosotros como creyentes, porque Pablo en este momento no era creyente aún. Hay un tremendo peligro para nosotros como creyentes en llamarle Señor solo como respeto a nuestro Señor. Creo que a veces solo hablamos de, sí, no, el Señor, si el Señor quiere, y empezamos a hablar y en realidad lo usamos más como una expresión de respeto, en vez de lo que de verdad debería ser en nuestra vida. Y es que Él es genuinamente nuestro Señor, nuestro amo, quien gobierna nuestra vida. Pero bueno, esa es la expresión que decidió usar Pablo, al menos de respeto, porque por lo que estaba viviendo era una situación completamente sobrenatural. Y dice, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y bueno, vemos que al fin se revela entonces quién es esa luz y de quién era esa voz. ¿Cierto? Era Jesús de Nazaret, a quien él estaba efectivamente persiguiendo. Y dice, a quien tú persigues, se le recuerda nuevamente a Pablo que a quien perseguía no era la iglesia, sino al dueño de la iglesia. Estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Vemos el verso 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos escucharon la voz, pero no la entendieron. De la misma manera que vieron la luz y no vieron a Jesús. Ellos vieron también esa situación, ellos vieron una gran luz. Ellos escucharon una voz o un sonido, ¿verdad? Pero no lograron descifrar, perdón, de quién era la voz. No lograron ver a Jesús en esa situación. Y esto muestra que, bueno, esto era una revelación específica para Pablo. Y esto no tiene nada que ver con, con la elección de que él eligió a Pablo y a estas personas no para salvación, sino con un llamado específico para Pablo, que veremos más adelante.
Seguimos en el versículo 10, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Acá Pablo ya estaba en pleno conocimiento de con quién hablaba. Él estaba hablando con Jesús de Nazaret. Y el texto enfatiza el señorío de Jesús. Aunque Pablo no entendía en plenitud que Jesús era el Mesías y el que debería ser su Señor, aún así Pablo mostró una disposición de hacer lo que Jesús le decía. O sea, el Señor ya estaba obrando en la vida de Pablo. Si bien no había llegado a su salvación, porque veremos más adelante que eso era trabajo y tarea de Ananías, vemos que el Señor ya está obrando y modificando el corazón duro de Pablo. Ese corazón radical, ese corazón que no le importaba nada más que hacer su misión, que era perseguir a la iglesia. Y vemos cómo el Señor está cambiando y moldeando ese corazón de Pablo. Y aquí hay una palabra muy interesante que hace varios domingos atrás, me parece que la vimos, que es levántate. Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Estaba Pablo preguntándole al Señor entonces qué tenía que hacer. Y el Señor le dijo, levántate. Eso es lo primero que le dice, levántate. Y esta palabra significa dejar de hacer lo que estás haciendo para predisponerte a una nueva tarea. Levántate, le dijo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer eso que estás haciendo, que es contra mí. No es contra la iglesia, dice, estás pecando contra mí. Deja de hacer lo que estás haciendo, levántate. Y no es solo dejar de hacer lo que está haciendo, sino predisponerse para una nueva tarea, que en este caso iba a ser dada por el Señor. Entonces, levántate, deja de hacer lo que estás haciendo para predisponerte para una nueva tarea. Nuestro encuentro con el Señor debe estar marcado por dejar de hacer lo que estamos haciendo y hacer lo que Dios quiere, predisponer nuestro corazón para hacer lo que Dios quiere. El Señor ya estaba obrando en la vida de Pablo. Y esta palabra levanta de que tiene el sentido de dejar de hacer lo que está haciendo y hacer lo que Dios quiere, me lleva a pensar en el arrepentimiento. Cuando Dios llega o cuando Dios se te presenta a tu vida, lo primero que uno debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Y ahí estaba Pablo. Y ahí estaba el llamado de Dios. Levántate. Deja de hacer eso. Arrepiéntete. Y ahí estaba Pablo con esta nueva actitud, ¿cierto? Él aún todavía no recibía el Espíritu Santo, pero vemos que el Señor estaba trabajando en él. Y es curioso porque sigue aquí y dice, y ve a Damasco. ¿A dónde iba a ir Pablo antes de ese encuentro? A Damasco. Y capaz uno piensa, bueno, pero va a ir al mismo lugar al que ya iba. Sí, es cierto. Él iba a ir al mismo lugar al que en realidad ya tenía pensado ir. Aunque esta vez estaba siendo llevado por Jesús y ya no por sus propias motivaciones. Porque él se había levantado. Él había negado esa situación, él tenía que arrepentirse para predisponerse para lo que Dios quería. Y él estaba haciendo tal cual eso, ¿verdad? Estaba yendo a Damasco, pero ya no para lo que él iba, ¿cierto? Iba para lo que Jesús quería hacer en su vida. Entonces, y le dice, y ve a Damasco. Y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Así debe ser nuestro encuentro con el Señor. Debe mostrar arrepentimiento, como dije, y dejar de hacer lo que hacemos para prepararnos para obedecer los planes de Dios. Debe haber un arrepentimiento en nosotros. O debió de haber un arrepentimiento cuando el Señor se presenta a través del Evangelio en nuestra vida. Este fragmento culmina mostrando cómo ante la grandeza del Señor debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a prepararnos para sus propósitos. Y creo que esto es igual de aplicable para el que ya es creyente. Porque creo que a veces el creyente no está realmente haciendo lo que Dios quiere que uno haga. Y quizás esta es la mañana, este es el momento en el que el Señor te está diciendo, levántate,
deja de hacer esto que estás haciendo. Levántate, deja de hacer esto que estás haciendo y predispone tu corazón para hacer lo que yo quiero en tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y bueno, Pablo aún, como les dije, no tenía el Espíritu Santo aún, pero ya estaba respondiendo a la presencia de Jesús en arrepentimiento y obediencia. Pasamos a la tercera parte del bosquejo, que vamos muy rápido, perdón. Y dice así, el versículo 11, recuerden que estamos viendo aquí la obediencia del Pablo, inmediata en su conversión. El versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces él llegó a Damasco, quizás no en las mejores condiciones, ¿verdad? Estaba ciego, seguramente atónito por la situación que acababa de vivir, pero llegó a Damasco, ¿verdad? Llegó a Damasco, como les dije anteriormente, con una nueva perspectiva, con una nueva meta, ¿verdad? Con un nuevo propósito y con un deseo de hacer lo que esta persona, Jesús de Nazaret, le había dicho que hiciera. Como mencioné anteriormente, el lugar al que inicialmente Pablo debía llegar entonces no cambió, ¿verdad? Hubo solamente un cambio de actitud en ese sentido. Y ante esto quería aclarar o reforzar una idea que se planteó también cuando vimos Hechos 9, hace un par de semanas o meses atrás. Y es que, viendo el panorama, se podría pensar, ¿verdad?, de que Dios necesita del pecado para cumplir sus propósitos. Digo, es lo que se podría llegar a pensar. Pero sobre todo por las intenciones que Pablo tenía inicialmente en ir a Damasco, se podría pensar de que Dios necesita del pecado para orar. Pero esto no puede ser más errado, no puede ser más alejado de la realidad. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, pero si algo malo pasa o algo pecaminoso sucede, es porque Dios es quien lo permite. Y si Él lo permite, es porque Dios tiene su propósito. Y debemos confiar en eso. El pecado y las situaciones malas y, como dije, pecaminosas de la vida, es imposible que salgan de Dios. Por su carácter y por sus actividades, eso no puede ser así. Pero Dios permite situaciones, muchas veces, para hacer su voluntad de igual manera. Y así fue en esta situación también. No tiene nada que ver con que Dios necesitaba del pecado, sino Dios obraba a pesar del pecado de Pablo. Seguimos en el versículo 12, perdón. Dice, entonces uno llamado Ananías, y aquí vamos a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Pablo vuelve a hacer mención de un tercero. Recuerden que ya había él hablado de Gamaliel, ¿cierto? En este caso habla de Ananías. Esto lo hace para mostrar la importancia de la ley de Dios en su vida. Por eso menciona que Ananías era un varón piadoso, según la ley. ¿Se acuerdan de lo que había sido acusado Pablo? De menospreciar la ley, de profanar el templo. Y aquí vuelve a ser un tercero, Ananías, para reforzar esa idea, para reforzar la idea de que la ley para él no era algo menospreciable, ¿cierto? No era algo poco, porque finalmente entendamos de que la ley de Dios es parte de la palabra de Dios. Y lo vimos la semana pasada. Tiene gran valor para nosotros el día de hoy. Hay un mensaje profundo en esto. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Pablo mencionó a una persona, en este caso Ananías, un varón piadoso según la ley, para volver a enfatizar y seguir con su defensa. Porque Ananías después dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. O sea, era una persona que tenía testimonio. Era alguien que él no tenía que decir que él era bueno, o que amaba a Dios, o que amaba la ley. Era lo que las personas veían en Ananías. Por eso menciona a Ananías. Y es el ejemplo un poco absurdo que le di del hermano Mario. Yo estoy acá y me presento porque el hermano Mario me enseñó.
El hermano Mario, el que me discipuló, el hermano no sé qué, él estaba mostrando hermanos piadosos, hermanos de renombre, para seguir dando argumentos en su defensa. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Seguimos en el 13, dice, vino a mí y acercándose me dijo, ¿quién vino a él? Ananías, ¿verdad? Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y este pasaje es interesante porque vemos algo o vemos un milagro, por así decirlo, de sanidad o físico, ¿verdad? De que Saulo había recobrado la vista. Pero este milagro de que Pablo había recobrado la vista es simplemente, era una muestra quizás física o externa de lo que Jesús había hecho internamente en Pablo. Le había recobrado la vista a Pablo. Él ahora podía ver. Y dice, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y esta frase, recibe la vista, en el original se podría traducir como mirar hacia arriba. Lo que por implicación nos dicen que él recuperó la vista. Si yo le digo a alguno de ustedes que mira a algún lugar, implícitamente estoy dando por hecho de que ustedes pueden mirar. Entonces él le dijo, mira hacia arriba. Y se podría traducir de esta manera para que lo entendamos mejor. Dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano, y me dijo, hermano Saulo, mira hacia arriba. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea, Saulo miró hacia arriba. Saulo miró esa luz que venía del cielo también anteriormente, que era Jesús. Pablo mirando a Jesús recobró la vista. Y recobró la vista médicamente, por así decirlo, y espiritualmente. Sus ojos fueron abiertos. Y él ahora contaba con el Espíritu Santo en su vida. Y esta idea se refuerza en Hechos 9, del versículo 17 al 18. Dice así, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No había solo una sanidad, ¿verdad? Física, sino había una sanidad espiritual en Saulo. Entonces, y lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Nos daremos cuenta, ¿verdad? Que al recibir vista entonces él es lleno del Espíritu Santo. Ese era el propósito, eso era lo que estaba ocurriendo entonces en Pablo. Llegó el Espíritu Santo a su vida, recobró la vista y tuvo una nueva visión, un nuevo panorama. Y en el versículo 18 dice que él fue bautizado. Y aquí es importante que recordemos lo que es el bautismo. Y el bautismo es una señal pública de la obra que Dios ya hizo internamente en uno. Entonces estaba demostrado y garantizado de que Pablo ya contaba con el Espíritu Santo y en obediencia fue siguiendo los pasos que tenía que hacer y se bautizó. Pero eso simplemente fue algo externo a lo que Dios ya había hecho en él internamente. Pablo recobró la vista y tuvo salvación. Y quisiera tener un momento acá para reflexionar en cómo cuando Dios llega a nuestra vida, debería de cambiar nuestra perspectiva, así como lo hizo con Pablo. Pablo recuperó la vista, aunque esto solo fue una muestra de lo que había ocurrido internamente en Pablo, como les dije. Debemos tener entonces una perspectiva celestial, una mirada de las cosas como las tiene Dios. Y para tener una mirada, una perspectiva como la que tiene Dios, entonces tienes que renunciar a tu mirada, a cómo tú ves las cosas,
a tu justicia, a cómo tú ves las cosas bien, y empezar a ver cómo Dios ve las cosas, a cómo Dios en este caso veía al perdido. Pablo lo tenía muy claro. Había querido matarle a él, pero él tenía una perspectiva espiritual y celestial, y él priorizó, ¿verdad?, testificar de Cristo a los judíos de Jerusalén. Él no vio que le estaban golpeando y que seguramente cuando estaba hablando en este momento estaba mal herido. Él tenía una perspectiva espiritual y veía que era de mucho más valor hablarles de la obra de Cristo en su vida que una defensa vacía. Él tenía una perspectiva espiritual. Y vemos en las cartas, en la carta a los filipenses, que el mismo Pablo hace estando en prisión, como en el capítulo 4 se habla del gozo, de la felicidad en el creyente. Y es algo totalmente antinatural teniendo en cuenta que Pablo estaba en prisión. Y que Pablo seguramente era maltratado, que Pablo seguramente era tratado injustamente, que Pablo estaba en realidad y humanamente, pero él tenía una perspectiva espiritual. Porque en ese momento que él está hablando, cuando recibió la vista, él cambió de perspectiva. Ya no era la perspectiva de ir a matar creyentes, era la perspectiva de, ok, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué quieres entonces que haga? La perspectiva de Dios, no la perspectiva de esta hombre. Perspectiva eterna, una perspectiva celestial. Esta perspectiva celestial te ayudará a mantener el gozo y el foco incluso en los momentos más complicados. Pero debemos tener una mirada celestial, una mirada desde lo alto. Fue esa misma mirada y perspectiva celestial lo que le llevó a estar contándole precisamente a esas personas lo que Dios había hecho en él. O sea, Pablo tuvo la mirada espiritual y la madurez suficiente para decir, yo no debo defenderme en esta situación. Yo no debo enojarme con estas personas. Yo debo tener compasión de ellos, tal como lo tiene Jesús con los perdidos. Esa es la perspectiva espiritual, no la de él. Seguramente si él hubiese seguido su perspectiva y su mirada, quizás lo insultaba igual como ahí lo estaban insultando a él. No sé, podemos especular con eso, pero en realidad no lo sabemos. Pero creo que mirándolo a nosotros mismos nos daremos cuenta cómo reacciona uno frente a ese tipo de cosas. Nos daremos cuenta perfectamente cómo es la mirada de uno y cómo es la mirada de Dios de las cosas. Seguimos con el 14, perdón por este paréntesis, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Acá se muestran los propósitos de Dios para Pablo, pero esto no sin antes el haber puesto la mirada en Cristo. Este es el orden, este es el principio. Solo así se pueden entender las cosas de Dios. Con su Santo Espíritu en nosotros y con la mirada siempre puesta en Él, con la perspectiva espiritual de las cosas. Él entonces tenía el plan de Dios, lo que Dios quería para su vida, cuando él logró mirar al cielo y cambió su perspectiva. Ahora bien, es importante que entendamos que los propósitos y voluntad de Dios siempre hay un levántate. Eso siempre va a estar. Siempre hay un levántate. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra levántate? Deja de hacer lo que estás haciendo y predispone tu corazón a hacer los planes de Dios en tu vida. En los propósitos de Dios siempre hay un levántate. Siempre Jesús va a estar ahí, siempre el Señor va a estar diciendo, levántate. Porque constantemente estamos persiguiendo nuestros planes y lo que nosotros queremos para nuestra vida, lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestra vida. Pero ahí es cuando el Señor dice, levántate y empieza a hacer mi voluntad, ten mi perspectiva. Y le quiero hacer una pregunta a modo de reflexión también en este versículo. ¿Hubo un cambio rotundo en nuestra vida cuando miramos a Cristo para salvación? Es una pregunta para pensar, obviamente no me la tienen que responder a mí, pero se la voy a hacer de nuevo. Hubo un cambio rotundo de la A a la Z
cuando Cristo llegó a nuestra vida para salvación, hubo un cambio rotundo, hubo un levántate, un arrepentimiento y decir, deja de hacer esto y haz los planes de Dios. Si cuando conociste al Señor no hubo un cambio rotundo en tus planes, entonces hay algo extraño y te animo a analizar tu vida. Como, bueno, también yo, ¿verdad? Te animo a analizar tu vida si esto no ocurrió así. Y te quiero hacer más preguntas. ¿Qué perspectiva estás teniendo de la vida? ¿Qué planes son los que hay en tu vida? ¿Los tuyos o los de Dios? Y en esta mañana no vengo aquí con aire de altivez, desafiando a la iglesia, porque en realidad esto que les estoy diciendo fue simplemente lo que Dios me habló a mí y como Dios me desafió a mí. Y yo muchas veces también tuve que responder a ese llamado de Dios diciéndome, levántate, deja de hacer lo que estás haciendo, importa hacer lo que yo quiero para tu vida. Y si bien a veces eso puede ser un poco doloroso, un poco rotundo, un poco extraño en nuestra vida, doy testimonio que hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso que un creyente puede hacer. Seguimos el versículo 15, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Es hermoso este versículo, porque esto es lo que hizo Pablo durante muchos años antes de lo que estaba viviendo en ese momento. Pablo fue obediente. Él había sido testigo, ¿verdad? A todos los hombres que de lo que habían visto y oído. Lo vimos hasta este momento y de hecho, en este preciso momento, Él está haciendo eso. Pablo no limitó y no puso condiciones en la obediencia a Dios en las circunstancias que estaban ocurriendo. Él no dijo, no, esto se estaba atentando contra mí, entonces yo no voy a hacer esto. Él fue obediente a esto que se le había dicho que hiciera. Ser testigo a todos los hombres de lo que había visto y oído. Pablo estaba siendo obediente en ese momento. En el momento duro para su vida. En un momento de sufrimiento porque estaba todo golpeado, recordemos. Creo que a veces es difícil empatizar o ponernos en perspectiva, pero recordemos que estaba todo el pueblo. Se nombra la palabra, todo el pueblo golpeándole. De milagro Pablo no murió. Y vemos también que ese celebrar de Dios en la vida de Pablo. Tenía aún propósitos en su vida. Y era poder dar testimonio a todos estos hermanos, o a todos estos, bueno, hermanos israelitas, a nuestros hermanos judíos. Y este llamado a Pablo creo que es un llamado también a todos los creyentes. Y es así, ¿verdad? Vemos también la gran comisión. Al igual que Pablo, no debemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si bien nosotros literalmente, como Pablo, no vimos al Señor Jesús, creo que Él está bastante presente en nuestra vida como para saber y para hacer realidad nuestra vida es el haber visto al Señor Jesús. Yo he visto al Señor Jesús en mi vida. Entonces no debemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Evangelio que llegó a nuestra vida también. Y en este último versículo dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta pregunta podría traducirse también como, ¿por qué te demoras? ¿Por qué te estás demorando? Y Ananías lo que le estaba queriendo decir es que no perdiera el tiempo, es que avanzara, que actuara. ¿Por qué? Porque lo veremos ahora en estos versículos, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Recordemos que Pablo ya era salvo. Recordamos que Pablo ya tenía el Espíritu Santo morando dentro de él. Y analizando estas palabras que vienen, todas, levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, todas están en pasado, pero en un pasado ya completo. Entonces, se podría traducir de una mejor manera. Ahora pues, ¿por qué te demoras? Si ya te levantaste, ya fuiste bautizado, tus pecados fueron ya lavados y ya invocaste su nombre.
¿por qué te detienes? ¿Por qué te demoras? Pablo ya tenía todo lo necesario con Cristo en su vida para hacer lo que Dios quería en su vida. Ya tenía todo lo necesario. Y por eso lo preguntan, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Pablo ya había creído en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús el Mesías. Él ya lo tenía todo. Él ya había hecho todo eso. Está pasado. Él ya se había levantado, él ya se bautizó, él ya había lavado sus pecados y ya había invocado el nombre del Señor. ¿Por qué te detienes? Le preguntaba Ananías. Apresúrate. Le estaba llamando a que se moviera, que actuara ya en obediencia. Y así como Ananías animaba a Pablo con esta pregunta, creo que esta es una pregunta que debemos hacernos también a nosotros. ¿Qué te detiene, querido hermano, querida hermana? ¿Qué me detiene a mí? ¿Qué nos detiene? ¿Tu pasado? ¿Tu presente? ¿Una carrera universitaria? ¿El trabajo? ¿Tu habilidad? ¿Tu debilidad? ¿Qué te detiene? Si ya tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, ya creíste en el Señor Jesús, ya tienes todo lo necesario. A veces nos enredamos en cosas, no, que primero tengo que hacer esto y después esto, o no, porque yo era muy así, no, porque, ¿por qué te detienes? Si alguien podía tener excusas, era precisamente Pablo. No porque no supiera, pero como mencionamos anteriormente, seguramente su pasado era de mucha vergüenza y dolor para él. Y quizás él podría decirlo y me detengo porque esto me avergüenza, no puedo avanzar. Pero eso no es excusa para la obra completa del Señor Jesús en la vida de Pablo y en cada uno de ustedes. Y por eso Daniel le pregunta, ¿por qué te detienes? Y esa es la pregunta para ustedes, hermanos, y para mí, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes de hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Por qué te detienes de tener una mirada celestial, una perspectiva celestial y hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Por qué? Porque dije, no lo sé. Tu pasado, tu presente, ¿qué te detiene? Estamos completos y capacitados para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Completamente capacitados. Y ya para terminar, me gustaría concluir esto haciendo un pequeño, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a refrescar un poco lo que vimos en todos estos versículos, pero de manera muy cortita. Y en base a esta pregunta, ¿cómo es el hombre de buen testimonio? Y lo iremos respondiendo. El hombre de buen testimonio es un hombre que mira al pecador con compasión y no con juicio, tal como lo hizo Pablo. Ese es un hombre de testimonio, que no miraba al perdido con juicio, con desagrado, sino con compasión. No miraba al ofensor con una mirada altiva y no queriendo perdonar, sino con compasión y amor y con una perspectiva celestial. Entonces, ¿cómo es el hombre de buen testimonio? El hombre de buen testimonio es un hombre que mira al pecador con compasión y no con juicio. Pablo era un apasionado por las almas perdidas. De hecho, toda esta defensa la da en forma de testimonio para hablarles de lo que él había visto y oído. Pablo tenía compasión para el perdido. Y aquí hay un ejemplo en mi vida muy potente, se los quiero comentar respecto a esto. Yo, en los años, los que me conocen un poco, yo fui a estudiar 3 años a Argentina de la Palabra de Dios, y ahí me hizo un amigo, un muy buen amigo, que bueno, sigue siendo muy cercano a mí, un amigo ahí de Santiago, que este amigo que tengo yo, se llama Andrés. Quiero decir su nombre porque realmente le estimo y fue siempre el ejemplo para mí en esto. Andrés es un apasionado por las almas y constantemente me llevaba a mí y me guiaba por ese camino a apasionarme por las almas y a mirar con compasión al perdido. Me acuerdo que ahí donde yo estudiaba era un pueblo, entonces los fines de semana a veces salíamos a comprar cosas para tener dentro de la semana porque la semana no podíamos salir. La cosa es que el fin de semana salíamos a comprar cosas con él
Y él me, a modo de un poco de broma, porque jugábamos, pero yo sé que él lo decía muy en serio. Me mostraba una persona y me decía, mira, yo miraba y me decía, almas perdidas. Pero no lo decía en tono de burla, lo decía con compasión. Porque él me llevaba, me decía, vamos a predicarles. Cuando a mí me daba vergüenza, cuando yo tenía mil excusas, ahí el Señor me preguntaba a través de él, ¿qué te detiene? Avanza, haz mi voluntad. Y él me motivaba siempre, y íbamos y predicábamos. Era la verdad maravilloso. De hecho, este amigo, este hermano, siempre le molestábamos también porque le decíamos que él salía a predicar al pueblo y de pasadita compraba cosas. Porque era maravilloso ir a un pueblo y verlo predicar. O sea, yo de repente iba solo al pueblo y estaba él predicando con una persona. Y después volvía siempre con bolsita de la compra que había hecho, pero yo sabía que él no había ido a eso. Era tremenda la compasión bueno, que él tenía, que él tiene. Tremenda la compasión que él tiene por los perdidos. Y verdad que me emociona, pero es un gran amigo y bueno, cuando veía esto de nuevo me acordaba de él, porque es un apasionado por las almas. Entonces, ¿cómo es el hombre de buen testimonio? El hombre de buen testimonio es un hombre que mira al pecador con compasión y no con juicio. Punto dos. ¿Cómo es el hombre de buen testimonio? El hombre de buen testimonio es el que miró a Cristo para salvación y sigue mirándole día a día para saber su voluntad. Esto lo vimos ahí con Pablo, cuando Pablo miró a Jesús para salvación y también para conocer cuáles eran los planes para su vida. Recuerden que él alzó la mirada y ahí es donde recobró su vista. Entonces vemos también de que un hombre de buen testimonio es el que mira a Cristo para salvación, pero también para conocer día a día su voluntad. Y el punto 3 dice, bueno, ¿cómo es el hombre de buen testimonio? El hombre de buen testimonio es el que se levanta para dejar de hacer lo que está haciendo y se predispone a seguir la voluntad de Dios. Eso lo vimos allá último. Pablo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volcó completamente, un cambio 180, a seguir los planes de Dios para su vida. Y quiero terminar con esta pregunta. Ahora, hermano, ¿qué te detiene? Y quiero que te vayas con esta pregunta y que puedas volver a leer este texto y que te hagas esta pregunta a ti. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te detiene? ¿Tu pasado? Como dije, tu presente. Una excusa, una carrera, mi trabajo, tengo poco tiempo, hijos, papá, mamá, hermanos. ¿Qué te detiene? Tienes todo lo necesario. Entonces, con esa pregunta de reflexión me gustaría orar para terminar, para que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra, para que Dios nos ayude a agarrar esto y seguir mordiéndolo en la semana, seguir analizándolo y que sea Dios quien vaya generando esos cambios profundos en nuestra vida. ¿Oramos? Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida y testimonio de Pablo. Gracias porque nos dejas ejemplo, Señor, de cómo es el testimonio de un hombre fiel, cómo es el testimonio de alguien que te ama. Y nos dejas instrucciones de cómo entonces debería ser nuestra vida. Que debería ser una vida, Señor, una vida de compasión, Señor. Una vida en donde miramos al perdido con compasión. Es una vida también en la que debemos mirar constantemente arriba, constantemente a ti, para saber cuál es tu voluntad. Es una vida también donde debemos disponernos, Señor, y dejar de hacer lo que estamos haciendo para predisponernos a lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a ser obedientes a eso. Ayúdanos a ver la vida de Pablo y a analizar nuestra vida, Señor, a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a
a ser fieles, Señor, dentro de la semana y que tu palabra, Señor, sea la que cambie nuestra perspectiva, la que cambie nuestra vida, Señor. Te doy gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.